Después de vagar por todo el continente, 9000 años antes de Cristo, se domestica el maíz, lo que da pie a los primeros establecimientos sociales. El crecimiento de estas comunidades dieron origen a culturas como la olmeca, de gran influencia en toda Mesoamérica. En su organización social, las actividades estaban distribuidas de manera muy específica, cumpliendo labores agrícolas y religiosas. El norte de México fue dominado por sociedades cazadoras, predominantemente nómadas. Diferentes culturas surgieron, modificando sus fronteras conforme obtenían victorias militares y avances en materias comercial, agrícola y religiosa. Los pueblos vencedores impusieron a los derrotados el pago de tributos. El sistema fue feroz con algunos y benevolente con otros. Mayas y mexicas, durante sus respectivos períodos de esplendor, dominaron a las demás poblaciones. Su poderío militar y económico dominó la región. Fue la corona española la que propició un giro en la historia de nuestra región. Los mexicas fueron traicionados por tlaxcaltecas y zempoaltecas, quienes se aliaron con los españoles. El costo de esa traición trajo al Nuevo Mundo otro yugo, el español. Las poblaciones mesoamericanas fueron saqueadas y destruidas por los invasores. Comenzó la fundación de nuevas ciudades, algunas veces sobre las ruinas de las anteriores. Las ganancias generadas por el comercio de diferentes productos entre los dos continentes no beneficiaron a los nativos de la región. El poder del dinero fue desde entonces para unos cuantos. Las profundas diferencias entre clases sociales y el alto costo de los impuestos que la Nueva España debía pagar a la corona española llevó a un puñado de valientes a pensar en romper esa desventajosa relación. Independizarnos de España nos otorgó una nación. Fue cuando, por fin, nos pudimos llamar mexicanos. Seguimos siendo el blanco de los imperios europeos que intentaron imponer su dominio. Al tiempo que, en nuestra frontera norte, un nuevo imperio surgía e intentaba expandirse por América. Resistimos las intervenciones francesas, inglesas y norteamericanas. Pero no volteamos a ver que las diferencias entre nuestra gente se hacían cada vez más grandes. En un abrir y cerrar de ojos, cedimos parte de nuestro territorio a los Estados Unidos. $15 millones recibió Su Alteza Serenísima. Un precio alto, sumado con el regreso de la dictadura. Mientras nos enfrascamos en disputas por el poder, la faz del mundo cambió. Sin dejar las armas,
El siglo XX nos trajo la necesidad de un cambio interno. Francisco I. Madero nos ofreció su visión de un México en democracia, un México independiente y plural. Cien años después de habernos liberado de la corona española, era nuestra propia sangre la que derramábamos. Pero teníamos mucho que ganar y creímos que el sacrificio valía la pena. El petróleo, patrimonio de los mexicanos, había sido explotado y administrado por compañías extranjeras. Lázaro Cárdenas lo recupera en 1938. Alemania, tras invadir Polonia, inicia la Segunda Guerra Mundial. Secundados por Japón, que en Asia atacó a China. Nuevamente, las razones económicas determinan el camino de la historia. Y como resultado de un embargo petrolero impuesto por Estados Unidos a Japón, este último decide atacar Pearl Harbor en un intento por disminuir el poderío militar estadounidense y apoderarse de los campos petroleros de las Indias Orientales neerlandesas. En 1942, los buques Potrero del Llano y Faja de Oro son atacados por submarinos alemanes. México se integra al bloque de los aliados, a pesar que debimos defender los intentos norteamericanos por establecer una base militar en Baja California. Aún así, México aporta mano de obra e insumos a los Estados Unidos, quienes junto con Rusia fueron los grandes vencedores en este capítulo. El resto del mundo se prepara para la reconstrucción. Mientras, en México inventamos nuevas formas de corrupción que siguieron acentuando las diferencias entre las clases sociales. Pensamos que teníamos en el petróleo la solución a todas nuestras necesidades. Menospreciamos al campo y a nuestra gente. Y vivimos muchos años en una economía dependiente de los recursos petroleros. Sin contar con una forma de sobrevivir, la gente emigró a los Estados Unidos en busca de oportunidades. Irónicamente, a medida en que la gente abandonaba sus pueblos, las reservas petroleras han comenzado a disminuir significativamente. Ahora vemos en las remesas que nos envían de Estados Unidos una forma de salir adelante. Pero dicen allá que los migrantes son un problema y los quieren mandar de regreso. Tal vez, al ver lo que hemos vivido al paso de los años, hemos tenido nuestras manos el decidir de qué nos volvíamos independientes. Pero hemos creado también otro tipo de dependencias. ¿Qué va a pasar cuando el mundo sea un mercado global? ¿De verdad somos un país independiente? ¿Quiénes van a ser los oprimidos? ¿Quiénes los opresores?
Yo no sé si soy libre o si México es independiente, pero está en ti decidir en qué tipo de país voy a vivir cuando sea grande. El norte de México fue dominado por sociedades cazadoras, predominantemente nómadas. Diferentes culturas surgieron, modificando sus fronteras conforme obtenían victorias militares y avances en materias comercial, agrícola y religiosa. Los pueblos vencedores impusieron a los derrotados el pago de tributos. El sistema fue feroz con algunos y benevolente con el crecimiento de estas comunidades dieron origen a culturas como la olmeca, de gran influencia en toda Mesoamérica. En su organización social, las actividades estaban distribuidas de manera muy específica, cumpliendo labores agrícolas y religiosas. Después de vagar por todo el continente, 9000 años antes de Cristo, se domestica el maíz, lo que da pie a los primeros establecimientos sociales. El